Ok, bueno, Buenas tardes. tenemos una conversación muy informal esta tarde. He recibido una llamada que ha llenado mi alma, mi corazón, porque es una videollamada y tengo aquí en este momento a un bello, hermoso amigo, hermano, y alguien que me ha enseñado bastante lo que es la vida, la vida de la fe. Y tengo aquí en mi teléfono a mi noble hermano Joseph de Santiago de Cuba en este momento. Bendito Dios que tiene señal, ¿eh? Es impresionante que puedas hacer esto en este momento y sobre todo, como está la cuestión del internet, que puedas hacer una llamada, es un milagro. Entonces, Joseph, hemos estado platicando por ya varios minutos y Joseph me hace una pregunta. Me gustaría que la repitieras en este momento. Buenas tardes para las personas que van a ver este video. Mi nombre es Joseph. Eh, Vivo acá en la ciudad de Santiago de Cuba, de la hermosa isla de Cuba, y he tenido la bendición de parte del Padre de conocer a esta maravillosa persona y maestro, a quien todos conocen cariñosamente como Homer, Jorge Homer. Y en mis conversaciones con él siempre le pregunto cosas. Él ha sido un mentor en mi vida en muchas cosas y agradezco al Padre por la sabiduría que ha depositado en su depósito y por la oportunidad que nos da de compartir constantemente con tantas personas y bendecir a tantas personas alrededor del mundo. Mi pregunta para él fue, es una pregunta que parte de un corazón que tiene el deseo de agradar más y más a nuestro Padre y de que el Rúa, que el Espíritu no sea contrictado en ninguna manera. Es algo que el Padre está haciendo en nuestro interior, nos está llevando cada vez más a obedecer sus misbot, sus mandamientos. Y entonces le preguntaba a Homer acerca del capítulo número 15 de Baikra, de Levíticos, donde habla del periodo de la mujer, cuando la mujer sangra, conocido como Nigdá. Y le estuve preguntando a él, porque cuando uno hace un análisis del capítulo entero, se ve básicamente todo un sistema levítico, un templo, al cual al final la mujer, si se pasaba del periodo de los 7 días comunes, debía de llevar una ofrenda al sacerdote, después de haber contado otros 7 días, hacía eso al octavo día, y el sacerdote entonces la purificaba. Mi pregunta es, si hoy no tenemos ese sistema levítico, si hoy no tenemos ese templo básicamente en pie, ¿cómo hoy? ¿Qué se hace básicamente hoy? Uh, es lógico observar todo lo que es el lavamiento con agua diario que hacen las mujeres al bañarse, estar pendientes en un aspecto higiénico totalmente, pero cómo en la dispersión nosotros podemos guardar esto. Cuando, por ejemplo, hablo por mi caso, tengo una esposa, 3 niños hermosos, y muchas veces mi esposa es la que tiene que continuar un ejemplo, o lavando, fregando, limpiando, cocinando, haciendo cosas en la casa para los niños, yo asumiendo tareas de trabajo a veces. ¿Cómo desde la dispersión podemos guardar esto? Por supuesto, hemos mantenido la observancia de no tener relaciones sexuales en estos espacios, y mi pregunta era básicamente, si una mujer se pasa del tiempo, digamos, ve el periodo, está sangrando por 8 días, 9 días, 10 días, 12 días, ¿qué debe hacer esta mujer? ¿Cómo se debe proceder al respecto? Ya que no hay un sacerdote, estaría bien volver a contar esos días, a quién ir, sobre todo aquellos que creemos en Yeshua como nuestro Mesías.
orden de Melquisedec, ¿cómo se puede ver específicamente estas cosas? Esa fue mi pregunta básica para mi amigo y hermano Jorge Homer, en un diálogo para seguir aprendiendo acerca de la bendita Torá. Ok. Ok, vamos a voltear esto por acá. Bueno, gracias, Joseph. Bueno, es una pregunta que merece la respuesta merece bastante elaboración, ¿sí? Y bueno, vamos a intentar cubrir más bien el aspecto de que nos atañe a nosotros como individuos que nos han alcanzado ya que los finales momentos posiblemente del drama humano, ¿ok? Estamos en siglo XXI y estamos hablando de un tema que ha sufrido, vaya, como muchos temas en la escritura, son temas que han sufrido variantes a través de la historia, porque recordemos que el judaísmo no es, siempre lo he dicho, no es monolítico, o sea, no es una sola corriente, no es un solo movimiento, no es una sola ideología, no es un solo pensar, ¿sí? Es el judaísmo, igual que el cristianismo, hay que ponerle la S al final, ¿sí? Es judaísmos, cristianismos, son diferentes formas de pensamiento que depende la escuela o la línea o la orientación de esa forma de judaísmo, igual que el cristianismo, es la forma en que este tema y otros se van a comprender o se van a explicar, ¿sí? Por ejemplo, y quiero empezar, podría empezar con Levíticos 15, pero quiero empezar con el hoy, el aquí y ahora, ¿sí? En relación a esta forma de interpretación en temas como estos. Para un reformado, un judío que pertenece, por ejemplo, a la rama, porque no son denominaciones en el judaísmo, a la rama de los reformados, a la rama de los conservadores, que para el caso reformados y conservadores es lo mismo. Y bueno, para aquellos que no están conscientes de que es un judío que pertenece al movimiento reformado o conservador, que es lo mismo, pues son los liberales, ¿ok? Son los que están a favor de todo lo que es básicamente de hecho contrario a los principios morales de la Torá. Son los que casan a Juan y a Pedro, ¿verdad? Son los que casan a Lolita y a Carmelita. ¿Sí me explico? Son los que en un momento dado pueden estar apoyando el movimiento del arco iris, de los 6 colores, ¿sí? Entonces, son muy, muy liberales en su forma de pensar. Entonces, para ellos, que un judío respete, por ejemplo, ciertas cosas de las leyes halágicas o las leyes que han sido establecidas por el judaísmo ortodoxo, para ellos no es relevante, ¿sí? Y menciono esto porque tengo que ir de grupo en grupo, porque una vez más son corrientes, y al final vamos a llegar a una conclusión que no es en sí lo que cualquier corriente puede enseñar en cuanto a este tema u otros, sino cuáles son los parámetros que más bien nosotros podemos tomar hoy en relación a lo que la palabra de Dios nos dice, en relación a lo que la Torá nos dice. Porque si empezamos nosotros a decir, bueno, es que los reformados dicen esto, lo que los judíos ortodoxos dicen, o lo que los reconstruccionistas dicen, o lo que el judaísmo tradicional dice, o lo que los judíos caraítas dicen, en fin. Entonces,
nunca vamos a llegar a algo objetivo. Siempre va a ser relacionado con lo que alguien dijo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que queremos es ¿qué Dios dice? ¿Sí? A final de cuentas, y recordemos, este principio lo he estado martillando mucho últimamente. Recordemos que la Torá no fue escrita a nosotros, ¿sí? Fue escrita a aquellos que fueron los primeros que recibieron el mensaje, ¿sí? Pero aunque la Torá no fue escrita a nosotros, la Torá fue escrita para nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos acudir a lo que Dios tiene para nosotros, ¿ya? En esos tiempos. Ok. Uh, bueno, quiero hacer un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, para un judío ortodoxo, para que voy a bajar un poco el volumen aquí, permíteme. Un judío ortodoxo, cuando un rabino, por ejemplo, cuando un no judío quiere hacer la conversión al judaísmo ortodoxo, bueno, el Brit Milá tiene que estar de por medio, tú sabes, es bueno, el pacto, ¿no? La circuncisión, la señal externa. Entonces hay que cortar prepucio y hay que cortar, bueno, la otra membrana que queda detrás del prepucio. En fin, son dos cortes, ¿no? Delante de la comunidad judía, y la persona se acepta ahora como un judío nacido como judío, en fin. Pero, por ejemplo, para el judío reformado, para el judío conservador, todo lo que hay que hacer es una pequeña incisión y tomar una gotita de sangre, ¿sí? O sea, no hay corte de prepucio, no hay. Y para ellos eso es la circuncisión, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo para hacer notar que esto ocurre con un sinnúmero de cuestiones que están en la Torá, ¿sí? Y que cada grupo las ha llevado a su propia forma de percibir el mandamiento y su forma de interpretar, ¿sí? En este caso estamos tocando con las leyes de Nidá, ¿ok? Igual, no hay diferencia. Las leyes de Nidá, ¿por qué existen las leyes de Nidá? Ok, las leyes de Nidá, que son las leyes que regulan la vida familiar, y mucho ojo, porque no es la vida de la mujer en cuanto a la familia nada más. Las leyes de Nidá están basadas más bien en cuanto a la cuestión ceremonial, ¿sí? No moral, sino ceremonial de el ciclo de la mujer o la menstruación. Perdón. Entonces, estas leyes tenemos que entender que fueron diseñadas, creadas, innovadas y vueltas a innovar y han sido trabajadas, vaya, dependiendo la era del judaísmo, porque el judaísmo ha sufrido cambios a través de las eras, ¿sí? El judaísmo del Segundo Templo no es el mismo del judaísmo después del exilio babilónico, no es el mismo judaísmo del tiempo de los macabeos, no es el mismo judaísmo del tiempo después de la destrucción del templo, no es el mismo judaísmo después de que el Talmud fue escrito, que ahora viene a ser un judaísmo talmúdico mishnaico, no es el mismo judaísmo medieval de Nachmanides, Rashi, Sforno y todos los grandes, ¿no? Del siglo XII, XIII, en fin. Y no es el mismo judaísmo del judaísmo moderno. Entonces el judaísmo ha sufrido esos cambios y ha habido leyes que se han ido añadiendo, quitando, ¿sí? Entonces tenemos el Shulchan Aruch, por ejemplo, que fue escrito hace que 5 siglos atrás, oye, y viene a redefinir un sinnúmero de leyes halágicas, ¿sí? Que una vez más va como en un proceso, o sea, no es que ya fue establecido y que así es por 2000, 3000 años, no. Las leyes halágicas han tenido que sufrir cambios en muchas instancias, ¿sí? Ok. Entonces, las leyes halágicas no
fueron y no han sido establecidas por las diferentes formas de judaísmo, como el reformado, el reconstruccionista, el judaísmo conservador, los caraítas, en fin. Ha sido diseñado por el judaísmo ortodoxo, ¿sí? El cual, el judaísmo ortodoxo, cuando voltea y ve las diferentes caras de judaísmos que son representadas por el judaísmo reformado, conservador, tradicional, reconstruccionista, liberal, etcétera, un sinnúmero de ramas, el judaísmo ortodoxo o ultraortodoxo, cuando ve a todos esos judíos que pertenecen a otras ramas de judaísmo, no los ve y no los reconoce como judíos. Mira qué interesante, porque han sido extremadamente liberales, sí, pero más que nada porque no se sujetan a lo que el judaísmo ortodoxo ha diseñado. Entonces, básicamente es, si tú no te sujetas a lo que nosotros practicamos y creemos, estás fuera de la ecuación. ¿Sí? Y creo que es una navaja de dos filos, porque es cierto, algún grupo tiene que establecer una norma. No puede ser, por ejemplo, como el cristianismo, ¿no? El cristianismo, hay 42,000 sectas que pertenecen a la cristiandad. Hay más sectas, grupos, denominaciones, abominaciones, clubs, fraternidades en la cristiandad que versículos en la Biblia. Pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿quién pone el orden? ¿Quién frena eso? Nadie. Nadie lo puede frenar, y es por eso que tenemos toda esta locura hoy día, que la gente dice, bueno, Dios me dijo, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Entonces, diferentes cosas, aunque, bueno, obviamente en el cristianismo hay cosas muy buenas, grupos muy sanos, grupos muy buenos, gente hermosa, maravillosa, en fin, son nuestros hermanos, hay que amarlos, sí. Pero en el judaísmo ocurre algo distinto. El judaísmo ortodoxo, que es el judaísmo farisaico, los herederos del judaísmo fariseo, de la destrucción del templo, vaya, ellos pensaron que tenían la responsabilidad de establecer las reglas para que no ocurra todo este pulpo, vaya, de grupos, y que el judío llegue a ser enemigo de sí mismo debido a tanta ideología, ¿no? Y bueno, ha ocurrido, pero el judaísmo ortodoxo de alguna forma por casi 2000 años ha establecido las reglas, ¿sí? Son los que mandan, pues vaya, ¿sí? Ok, partiendo de ahí, entonces, y me estoy explicando todo esto porque creo que hay que cubrir esos rincones antes de llegar a la crema de los tacos, ¿ok? No sé si me entiendes allá en Cuba, Joseph, lo que quiero decir, ¿no? Llegar al meollo, al punto, ¿sí? Tú me conoces, me gusta cubrir todos los rincones, no me gusta dejar ningún lugar vacío, ¿no? Entonces, bueno, el problema que ocurre, que el judaísmo ortodoxo, desde que empezó a tomar las riendas de el control, ellos han establecido leyes, regulaciones, y tengo una clase impresionante que la enseñé tiempo atrás y creo que es necesario. Está grabada, creo, algunos de esos videos en mi canal. Cómo ellos, al crear todas estas leyes, regulaciones, ellos se pusieron por encima de la Torá, por encima de la palabra de Dios, vaya, ¿sí? De hecho, ellos mismos, y tengo las citas, no te las puedo dar de momento, pero creo que las cité en esos videos que tengo en mi canal. Ellos abiertamente dijeron que nadie puede entender la Torá sin la interpretación de los jajamim, de los sabios, ¿sí? Y creo que, una vez más, es razonable. ¿Por qué? Porque los jajamim, los sabios, nuestros sabios antiguos, fueron consagrados para eso, para el estudio, y ellos estuvieron más cerca de los eventos ocurridos en el texto sagrado, en la Biblia, ¿sí? Pero el problema fue que la balanza se fue de lado
Y ellos añadieron, quitaron y pusieron, y bueno, y esto viene, lo vemos en los registros del bendito, ¿no? Donde dice, ustedes, parushim, hipócritas, porque bueno, ponen más atención a la tradición de los ancianos que al mismo mandamiento de Dios. Han invalidado el mandamiento, ¿sí? Se han ido por encima del mandamiento. La tradición de los ancianos no es otra cosa más que la Mishnah, ¿sí? La tradición oral, que empezó a ser puesta por escrito ya para el segundo siglo, ya para la época del tercer, cuarto, quinto siglo, cuando el Talmud es terminado. Tienes que la Mishnah queda ya incrustada o incluida en lo que es el Talmud, ¿sí? Como definitivamente lo que ellos enseñaron, una ley inclusive que es superior a la Torá. Entonces eso a mí, y como judío, me estorba. Me estorba. Y no soy el único judío que piensa en eso, y debería estorbarnos a todos, creo yo, porque no hay nada que pueda estar por encima de la palabra del bendito, por la palabra de Dios, ¿no? Ok, las leyes de nidá. Una vez más, estas leyes fueron diseñadas por el judaísmo rabínico o el judaísmo farisaico, porque recordemos que después de la destrucción del segundo templo, dos sectas de las 30 plus o casi 40 sectas y subsectas que existían cuando el segundo templo estaba erigido, cuando Yeshua el bendito estuvo aquí con nosotros físicamente. Las únicas dos sectas que sobreviven a la destrucción del templo son los Parushim o los fariseos y los Mashiachim o los del camino, los mesiánicos, vaya. ¿Sí? Los judíos mesiánicos, que ya a finales del primer siglo eran más de 1 millón de seguidores y creyentes de Yeshua el bendito. Entonces los fariseos vieron el peligro, ¿sí? de este movimiento que crecía, crecía y crecía, y con señales, con milagros, impresionante, y bueno, tuvieron que ajustar leyes muy fuertes. Las leyes de nidá son reajustadas en esa misma época, y considerando que vienen de un movimiento que en sus inicios, vaya, el movimiento fariseo no era un movimiento religioso meramente, era un movimiento político-religioso, ¿sí? Cuando estudiamos los orígenes del movimiento fariseo y saduceo, los boetusians y todos estos movimientos, antes de la venida de Yeshua el bendito, 100 años atrás, en fin, vemos que ellos iniciaron como un movimiento que buscaban el poder, la hegemonía política religiosa, y el control del pueblo, ¿no? Entonces, al ver el movimiento, entonces, no es, si vemos lo minucioso que es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Las leyes de nidá, por ejemplo, nos dicen, una ley halágica sobre la ley de nidá, nos dicen que si una mujer está en el ciclo menstrual, no debe de tocar al marido, ¿ok? No debe de tocar a los hijos. No debe sentarse en una silla donde otras personas puedan eventualmente sentarse, ¿sí? No debe de cocinar. No debe de... En fin, bueno, la lista es larga, ¿no? No debe de usar, obviamente, las mismas toallas, el mismo jabón. Al bañarse hay que hacer un ritual, porque el baño hay que, ritualísticamente, hay que trabajarlo para descontaminarlo ceremonialmente, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con patógenos, porque la sangre incluye la bacteria, en fin, ¿no? Pero es más bien ceremonialmente. Entonces, la lista es larga, repito. Ok, ahora, han pasado siglos después de que estas leyes fueron
hechas y que pasaron por todo ese proceso medieval, de la judería medieval sobre todo, que fueron innovadas y empezaron a añadirse aún más todavía, ¿sí? Y hoy estamos en siglo XXI. Y digo yo, bueno, ¿por qué hoy una mujer que supuestamente no debe tocar la cocina, ¿ya? ¿Por qué le tiene que cocinar al marido hoy? Entonces, no sé si me explico, el doble estándar, cómo se manipula, y una vez más, no estoy hablando mal, eso no es hablar mal, es poner las cosas en claro, por favor. No estoy hablando mal del judío, obviamente, no puedo autocensurarme, ¿sí? Pero las cosas se tienen que decir realmente como son. O sea, yo no puedo decir, oh, ok, soy judío ortodoxo, o quiero, o desciendo de judíos, o practico una forma de judaísmo, entonces yo quiero hoy día practicar este aspecto de las leyes de Nidá, ¿sí? Porque es algo que incumbe a mi vida. Ok, entonces si lo vas a hacer, hazlo como fueron establecidas, ¿sí? Entonces, contrate una criada, págale una criada para que venga y le cocine. ¿Por qué tenemos que usar el doble estándar y decir, bueno, mujer, no me toques, no me beses, porque no hay beso, no hay abrazo, no hay toque, no hay nada, ¿no? ¿Te bañaste? Ok, bueno, hay que trabajar con el baño, en fin. No te sientes aquí, no te acuestes acaso, hay que tener dos camas y de hecho el ultra ortodoxo utiliza dos recámaras hoy día, aparte, ¿sí? Entonces, de hecho hay un ritual y un proceso extremadamente meticuloso y riguroso para el lavado de las colchas, de las sábanas, de la almohada. Y dice, bueno, pero la almohada es donde pone la cabeza, la almohada no la pone en sus partes privadas, pero todo se contamina, según, ¿sí?, las leyes halágicas. Entonces, es, en cierta manera, si la persona no nació bajo esa forma rigurosa, ¿sí?, que créeme que no, en muchos aspectos, es abrumador y es una carga. Y te lo estoy diciendo yo, que vengo de Chabad, del judaísmo ortodoxo, y que conocí familias que sí, el marido una vez llegó a decirme, ¿no?, que era algo extremadamente pesado, ¿sí?, abrumador. Y ellos nacieron así, ¿sí? Y aún para ellos era abrumador. Entonces, hoy en día, si no hay nadie más que cocine, ¿quién va a cocinar? La mujer. Entonces, ¿por qué no se respeta lo que originalmente se estableció? Que la mujer no debe de tocar la cocina, los trastes, los utensilios, ¿me explico lo que quiero decir? Entonces, hay un doble estándar que se maneja. ¿Y por qué? Porque es conveniente. Es conveniente. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Creo que, y una vez más, no es a manera de prejuicio, porque estoy molesto con la comunidad o algo, no. Pero ¿por qué yo, por ejemplo, cuando estaba en la comunidad judía, por qué yo, como judío, y yendo a la comunidad judía ortodoxa, donde nacieron y crecieron mis hijas, por qué yo tengo que ir con el rabino y mostrar al rabino, mi esposa, perdón, ¿sí?, que en su ropa interior ya no hay vestigios de fluido? ¿Sí me explico, Joseph? ¿Por qué yo en mi mente pienso, tengo que llevar a mi esposa y el rabino decide si hay un fluido que todavía contiene sangre?
¿Por qué yo tengo que exponer a mi esposa a ese acto humillante? Porque lo es, ¿sí? Posiblemente no lo es para grupos que tienen una mentalidad totalmente cerrada y sectaria, ultra ortodoxos, ¿sí? Eh, Porque nacieron y crecieron así. Pero para mi ver, es algo humillante que yo tenga que llevar a mi esposa y que ella muestre que ya no hay fluidos para que el rabino decida si yo puedo tener intimidad sexual hermosa, sagrada, con el amor de mi vida, con mi esposa. Me explico. Entonces, una vez más, y yo sé que todo esto es bochornoso, yo sé que todo esto puede inclusive causar um, ese estigma, vaya, contra la comunidad judía ultra ortodoxa, pero es lo que sucede, ¿sí? Y bueno, puesto que vivimos en una sociedad que eh, todo se sabe, pues realmente yo no soy la única persona posiblemente que encuentres en YouTube hablando de esto. Sí. Entonces, y puedo seguir con la lista. Sí. Puedo seguir con la lista una vez más, pero creo que estos dos ejemplos son suficientes. Um, Ahora, estoy diciendo todo esto porque la pregunta que me hace Joseph es en relación a qué aspectos serían entonces los que hoy día necesitaríamos nosotros, judíos observantes y que creemos en Yeshua el bendito, porque en el momento que nosotros decimos somos creyentes, seguidores de Yeshua el bendito, aquel rabino que no fue ordenado por the mainstream official religion of the first century, decimos en inglés, ¿ok? Que no fue ordenado ¿cómo decimos mainstream? Ayúdame. Que no fue, o sea, Yeshua el bendito no era parte del movimiento de rabinos ordenados, vaya, por el movimiento fariseo, que eran los que tenían el control del aspecto religioso y aún político religioso del primer siglo, juntamente con los saduceos, claro. Pero ellos eran los que se encargaban de todo esto porque ellos eran los populares, ¿no? Los que tenían el voto popular, vaya, ¿no? La gente que le importaba lo que los saduceos decían, ¿no? La gente escuchaba a los fariseos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que es compatible hoy para aquellos que somos judíos y que creemos en Yeshua, en aquel que no formaba parte de ese movimiento, sino que por el contrario traía una forma mucho más profunda de ver la Torá, la palabra de Dios, y distinta a lo institucionalizado, vaya, a la religión institucionalizada, ¿sí? Que en muchos aspectos, claro, Yeshua el bendito estaba de acuerdo con los fariseos, la resurrección, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que era fundamental. Pero en las cuestiones de las leyes elaboradas por la tradición, el bendito, en algo que no era toraico, él definitivamente les decía, vos estás cerrado, ¿sí? Habéis invalidado el mandamiento. Amontonas cargas sobre la gente que tú ni con un dedo las puedes llevar, en fin, ¿no? Entonces, ese espíritu continuó a través de los siglos hasta la fecha. Entonces, seguimos a Yeshua el bendito y, y su halajá, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Su manera de, de, de percibir el mandamiento y de interpretar el mandamiento, porque Él es el que nos da el mandamiento correcto, la forma de interpretar correcta. Si bien es cierto, aquellos que estudiamos las leyes halágicas,
encontramos que hay muchas leyes halágicas hechas por los fariseos que inclusive son de beneficio para nosotros hoy día, que hay muchas leyes halágicas que sí tienen sentido y que tienen su base bíblica y que tienen su razón de ser, y que inclusive yo he hablado con cristianos, hermanos bellos míos, y que les he dicho, bueno, ¿por qué no pones en práctica eso en tu familia? Y mira esto y esto y esto. Y él está pensando que le estoy hablando de la Biblia y es una ley halágica la que le estoy dando, y la observa, le trae beneficios, y luego me dice a la vuelta de los meses, óyeme, pero esto no lo encuentro en la Biblia. No, es que es una interpretación de los sabios, pero que es correcta, ¿sí? Entonces, no todo está perdido en las leyes halágicas. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas bellas y hermosas, como todo, claro. Pero aquí yo creo, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuanto a las leyes de Nidá? Volviendo al tema, yo creo que más bien es el aspecto no ceremonial, porque hasta la fecha existe la idea de, en el judaísmo ortodoxo o ultraortodoxo, de que todas estas leyes halágicas tienen que ver con el aspecto ceremonial, ¿sí? Y si bien es cierto que hay mucho de lo ceremonial que nos ayuda en lo moral, ¿sí? Y en lo espiritual, porque así como hay ceremonias que nosotros hacemos, como cuando celebramos Shabbat, ¿verdad? Es una ceremonia, Erev Shabbat, Kabbalat Shabbat, recibir el Shabbat, las luces, las bendiciones, todo lo que hacemos en el viernes por la noche para recibir el día Shabbat es ceremonial. Pero nos influencia en nuestra vida moral. Es algo que tiene que ver con nuestra moral, con nuestra espiritualidad, porque a pesar de que es ceremonial, está bien enganchado a nuestra vida moral, ¿sí? Entonces, el judío hoy día, ultraortodoxo, cuando ve esas leyes, obviamente no lo ven como algo meramente ceremonial, pero lo ven como algo enganchado a lo moral y a lo espiritual, ¿sí? Lo que hay que considerar primeramente, pienso yo, es que muchas de estas leyes no son compatibles o no deben de ser practicadas hoy. Particularmente, no hablo que el judío ortodoxo no debe hacerlo, no, porque ellos tienen su tradición, lo hacen por tradición, ¿ok? Pero me refiero a personas que no nacieron y crecieron como judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un trasfondo ahí que diga, bueno, pues yo recuerdo que mi abuelo lo hacía así, mi padre lo hacía así, mi madre, y bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces no hay una herencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede adoptar algo que en primera instancia no es 100% bíblico, y es algo meramente perteneciente a un grupo étnico religioso que es el judío? ¿Okay? Entonces es complicado. Entonces, ¿qué es lo que se debe de tomar? ¿Qué es lo que se debe de tomar para nosotros, judíos y no judíos, que han decidido abrazar la Torá, que han decidido ingresar al mundo de lo que es la vida judía, pero toraica, ¿sí? La vida del judaísmo mesiánico, o no sé qué título darle, ¿no? O cristianos inclusive, que están de alguna forma adoptando ciertas prácticas que son morales, espirituales y éticas, que son buenas, que ellos consideran que son compatibles con su fe. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo tomar que es compatible con mi fe y que es más allá de lo ceremonial? Bueno, el aspecto moral y ético, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que puedo tomar?
lo que puedo tomar es, pues, comprender que tener relaciones íntimas, sexuales con mi esposa mientras está ella menstruando no es apropiado, no es correcto. Eh, Creo que una persona con sentido común debe de llegar a esa conclusión, ¿sí? Viéndolo de un punto de vista de la naturaleza humana, animalesca, ¿sí? Eh, Creo que solamente puede una persona, un hombre que, como un macho que quiere tener relaciones sexuales con su mujer, cuando está menstruando, pues posiblemente en el momento no hay ninguna diferencia entre un perro y él, porque al perro no le importa, ¿sí? O sea, el perro es amoral, o sea, él no tiene la capacidad de decidir moralmente y el ser humano baja a esa categoría, ¿sí? Que no se comporta ni inmoralmente, sino ya amoral, o sea, aniquiló la moralidad. Tú no haces eso por múltiples razones, ¿ok? Una de ellas puede ser salud inclusive, pero hay otras cuestiones que también tienen que ver con la cuestión mental de la mujer aunada a lo hormonal, que van de la mano. Entonces, eh, obviamente ese aspecto es el que se toma, ¿sí? Lo tomamos y decidimos nosotros por el aspecto moral, no tener relaciones íntimas sexuales con nuestra esposa por el tiempo que nosotros sabemos que se tiene que tener, 8 días, 9 días, 10 días. Hay mujeres que son muy inconstantes, hay mujeres que son perfectas, impresionantemente, como nuestra madre Java, nuestra madre Eva, ¿no? Que era perfecta. ¿Sí? Um, eh, el judaísmo moderno se da inclusive una semana extra. Son 8 días, no señor, van a ser 16. Entonces, ¿quién determina esto una vez más? El rabino. ¿Ya? Entonces, no son 8, son 16. ¿Por qué? Porque no hay que tener duda, vaya. ¿Sí? Y creo que hay un aspecto hermoso en este asunto de los 16 días. ¿Por qué? Porque la relación íntima, y hablamos de eso estando en Cuba, ¿recuerdas? En Santiago, que una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es tener intimidad, ¿recuerdas? Sí, Yeah. Y las relaciones sexuales cualquiera las tiene, ¿sí? Eh, Dos hombres pueden tener relaciones sexuales, dos mujeres pueden tener relaciones sexuales, un gato y una gata tienen relaciones sexuales. No hay nada extraordinario en tener relaciones sexuales. De hecho, es algo bajo, animalesco. La relación íntima sexual es otro asunto distinto. Es sagrado, es puro, es único y es obviamente entre lo que Dios diseñó hombre y mujer, ¿no? Marido y esposa. Eh, entonces, eh, el aspecto de lo moral es lo que nos incumbe, porque recordemos que cuando Dios habla de estos mandamientos o de estas leyes en Levíticos, um, el, el asunto aquí era que la mujer era declarada impura, no moralmente o espiritualmente, ¿sí? Sino ceremonialmente. Todo era o circulaba en torno al templo o en torno al Mishkan, no al tabernáculo, ¿no? Que ella no podía tener ninguna actividad cercana al templo y tenía que estar encerrada en casita, ¿sí? No podía tocar al marido, ¿por qué? Porque el marido tenía que ir al templo, ¿sí? Entonces, esto era algo con relación a lo ceremonial y no tenía nada que ver con lo moral. Entonces, eh, hoy no hay templo,
¿ya? Hoy no está el mismo contexto del tabernáculo, vaya, o del templo. Entonces, ¿en qué sentido la mujer está ceremonialmente impura? En ninguno. O sea, la mujer por 2000 años, o la mujer judía, vaya, o la mujer que practica alguna forma de judaísmo, por 2000 años eh, no ha podido llegar a esa condición de ser declarada impura ceremonialmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay templo, no están los elementos. No existe la manera en que la mujer eh, pueda entrar en ese nivel o en esa categoría. ¿Ya? Entonces, déjame regresar a lo de los 16 días. Creo que hay un aspecto positivo una vez más en todo esto, ¿sí? Un macho mexicano así, de esos machos mexicanos, ¿no? Un macho cubano, un macho argentino, no sé, ¿no? Un macho americano, en fin. Diría, pero ¿cómo? 16 días. Y el gorila, pues bueno, el gorila necesita a la mujer, ¿no? Eh, y bueno, lo que el gorila macho ignora es que si él pudiera comprender el simple hecho de, por ejemplo, uh, disfrutar un platillo de comida, el platillo más delicioso del planeta Tierra. ¿Ok? Lo disfrutas un día, te sirven el mismo platillo, desayuno, comida y cena al día siguiente. Te sirven el mismo platillo, desayuno, comida y cena al día siguiente. Y así, desayuno, comida y cena por una semana. Pues dices tú, ok, pero pasan 2 semanas con el mismo platillo y es como que ya tu paladar dice, "Ugh". 3 semanas, un mes, 2 meses, pasan 6 meses y dices tú, me pongo en huelga de hambre. Ya estoy harto del mismo platillo. ¿Sí? Entonces, creo que la belleza de este aspecto de las leyes de nidad, de los 16 días en este caso, es maravilloso. ¿Por qué? Porque precisamente como no hay ese toque, no hay esa cercanía, cuando llegas a, a estar con tu esposa, con el amor de tu vida, después de 2 semanas, ¿sí? Es como una nueva, decimos, luna de miel. Se experimenta algo que es no rutinario, ¿sí? Sino que vuelves a comer el platillo, imagínate, el platillo más caro del planeta, más delicioso del planeta, kosher, por supuesto, ¿no? No me refiero al caviar porque cuidado, eso no está bien. Eh, entonces, ese platillo viene a ser, wow. Y al día siguiente, maravilloso, sagrado, hermoso, puro, ¿ya? Si ves, entonces hay aspectos de los cuales uno puede beneficiarse, ¿sí? La valorización de lo sagrado que es el cuerpo de tu mujer. O sea, tu mujer no es no es un objeto, ¿sí? Es tu otro yo. El reflejo mismo de tu esencia, es tu espejo, ¿recuerdas? Entonces, la valorización, la apreciación, vuelve a ser un renacer, algo fresco, ¿no? Entonces, ahora, no estoy diciendo que la gente tiene que hacer eso, ¿no? Pero creo que es algo bello y hermoso. Eh, por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos en la comunidad judía por tantos años, en- había cosas que yo escondía, como todo, ¿no? De la comunidad. Por ejemplo, yo le daba beso a mi esposa, ¿ya? Yo la abrazaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que me enseña a mí. Nací de una mujer, ¿ya?
que ella, después de haberme parido, mi mujer, mi madre era casi un ser angelical, era hermosa, siempre lo digo, ¿ya? Y mi madre, ella nunca me dejaba allá en la esquina abandonado sin comer y sin bañarme y sin nada, simplemente porque tenía la menstruación. Ella me hacía de comida, me lavaba, me enviaba a la escuela, me educaba, me formaba, me amaba, me abrazaba, me tocaba. ¿Ya? Cumplí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años y mi madre igual. Entonces, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. ¿Por qué tenemos que pasar desapercibido la esencia de lo que es la misericordia, la compasión, ¿sí? De una criatura que sufre porque está pasando por un proceso natural y por qué no debe de ser tocada cuando usualmente las mujeres pasan por ese proceso. Muchas de ellas, la gran mayoría posiblemente, sufren depresión, sufren de otras cuestiones que tienen que ver con las emociones, con lo mental, con lo emocional. Los cólicos famosos, los flashings que les dan. Óyeme, ¿cómo puedes aislarla? No sé si me explico. Esto es algo que no está bien. Según mi forma de ver la vida, en un contexto totalmente espiritual humano. ¿Sí? Estoy consciente que si viviera en los tiempos del templo, 2000 años atrás, bueno, pues vivo allá, tengo que, ¿no? Es algo que, bueno, se nos enseñó, se nos dijo, pero, y te voy a ser sincero, posiblemente en la comunidad judía yo me daba cuenta. Había otros esposos judíos ortodoxos que también hacían lo mismo, pero entonces es aquí donde vemos cómo nuestro amor por nuestra mujer, que es lo más sagrado, y nuestra mujer, que fue el regalo más maravilloso, y es, y ha sido y será, que Dios nos ha dado, fue la primera institución que Dios estableció antes de establecer la ley de halágicas, porque eso no vino de Dios. Eh, entonces, digo, ¿cómo puedo poner en segundo plano a una mujer que tiene emociones, sentimientos, al igual que yo, que es mi otro yo, mi reflejo, ¿sí? La imagen misma de mi sustancia, vaya, déjenme usar esa expresión, ponerle en segundo término cuando no hay nadie quien la abrace, la toque, la consuele, la ame, ¿sí? ¿Y cómo puedo ponerla después de una ley que es meramente, eh, bueno, me refiero a leyes halágicas añadidas, ¿ok? Meramente humana, ¿ok? Estoy consciente que si hay un templo, obviamente, repito, Dios dijo que yo no puedo ir al templo si mi mujer está menstruando y no puedo llevarla al templo. Entiendo, comprendo perfectamente. ¿Por qué? Porque la presencia divina eh, eh, demanda, demanda pureza, demanda limpieza, demanda, no debe de existir todo esto en lo que es el circuito, el área geográfica que era considerado sagrado. Lo comprendo. Pero estamos hablando de nosotros, a los que nos han alcanzado estos tiempos y que llevamos 2000 años sin templo. ¿Sí? Um, entonces, una vez más, es mi opinión. No es algo que impongo, pero creo que tenemos que considerar que hay algo importante aquí, que aún no siendo judía la persona, si es un cristiano, si es un no afiliado, vaya, eh, aún con todo, no podemos ni debemos descartar, perdón, estas leyes que de hecho en la cristiandad han sido olvidadas y aventadas a la esquina o puestas debajo de la alfombra porque eso era para el judío y era la antigüedad. Digo, bueno, si era para el judío, entonces las mujeres cristianas nunca menstruan. Claro que menstruan, ¿verdad? Entonces, creo que si no existe el aspecto
aplicable, una vez más, de lo ceremonial, porque no existe el templo por 2000 años. Creo que hay mucho de beneficio, una vez más, que personas pueden obtener en la cuestión moral, porque hay mucho de moral en todo esto. La base del matrimonio, recuerda, es respeto y confianza. Son dos ingredientes que si se acaban, se acaban. Entonces, respetar a la mujer en ese periodo, ¿no? Comprenderla, entenderla, en fin. Entonces, creo que el aspecto moral de lo que uno puede absorber del mandamiento, el aspecto ético, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, todo eso, hay mucho en lo cual uno puede escarbar el mandamiento y beneficiarse, no aniquilarlo, vaya. ¿Sí? E inclusive, repito, el aspecto de ese hermoso regalo que Dios nos dio, que es la intimidad, que obviamente involucra el placer sagrado, el placer puro de la intimidad con nuestras esposas. Bueno, podría continuar aquí, pero no sé si esto responde a tu inquietud, porque hay mucho más que hablar, como siempre, ¿no? Quiero escucharte ahora. Sí, me parece muy interesante, sobre todo porque estuvimos, como decimos nosotros, luchando con el ángel, y vaya, hice mi tarea hasta donde mis ojos espirituales fueron abiertos y las escrituras, y estuve mirando, comprobándolo en un Humash, en un Sefer, en una porción digital que tengo de la Torá, el texto. Y obviamente, básicamente, lo que hace impura a una mujer, básicamente, es cuando aparece el flujo de sangre. Y es sorprendente. Encontré en el verso 28, ahí en Levítico 15, 28, una palabra que a las versiones en español se traducen diferente. En Levítico 15, 28 dice, y cuando, en el caso cuando ellas se pasan de días, dice, y cuando ella fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y es tremendo que ahí cuando dice, en el español arriba traduce libre de su flujo y abajo dice después será limpia. Pero cuando lo miramos desde el hebreo, sobre todo desde como se veía esto antiguamente, el hebreo más antiguo, no quizás ya desde el hebreo moderno, con las Nikudot y puntos masoréticos, básicamente es la palabra Tahor, que es la Tep, la Hei y la Resh. Ambas palabras son idénticas, aunque en español se ha estado traduciendo como palabras diferentes. Y fui al Strong, el diccionario Strong, que es un americano que ha hecho un trabajo reorganizando las palabras hebreas. Sí. Y aparece en el Strong 2891 esta palabra, y significa, según este diccionario, inocente, incontaminado, limpia, viene de la palabra tajará, limpia, purificada, ser pura, ser brillante, físicamente sano o claro, puro en sentido físico, químico, moral. Y es tremendo toda esta polivalencia, porque básicamente lo que está diciendo el texto es que cuando ella es limpia de su flujo, cuando se le determina el flujo, si ella se pasa, los días que se pasan sean 2, 3, 4, dice que ella estará impura como en los 100 primeros días, que es el periodo normal, pero como bien usted decía, impura con respecto al hecho de ir al espacio sagrado, al Mishkan, que primero era Mishkan y luego llegó a ser el Beit Hamidash, el lugar de adoración. Y me llamó mucho la atención en el texto también cómo se muestra
en el versículo 30, 2 veces, una palabra que no se traduce mucho a la versión en español tampoco. Aparece 2 veces la palabra Aleftab, donde dice, y el sacerdote hará, y dice Aleftab Ejat. Se traduce de 1, ofrenda para el pecado, ve Aleftab Ejat también. 2 veces la palabra Ejat, ligado al Aleftab, ligado al sacerdocio. Sabemos cómo el sacerdocio levítico es una sombra del sacerdocio de Melquisedec. Y dice que la purificará, así se traduce en español, a través del sacrificio de su flujo, de su impureza. Y la palabra purificará me llamó mucho la atención, que es la palabra kafar, o sea, la misma palabra que se traduce en el hebreo para Kippur, como si fuera un Yom Kippur, un perdón. Y yo miraba esto ahí, luchando como Jacob con el ángel, mirando todas estas cosas, y decía, bueno, básicamente hoy no hay un templo, y es cierto que es un periodo donde muchas de nuestras mujeres pasan a veces por momentos de debilidad, por momentos, incluso algunas que se le pueden alterar las varices de las piernas, las venas, otras le dan mucho dolor bajo vientre. Y es otro entendimiento también que pude meditar en este otro aspecto de por qué nuestro Padre, que es nuestro Creador, más sabio que nosotros, mandaba en este periodo también de alguna manera a reposar a estas mujeres. Y es que no es fácil para una mujer, a pesar de estar botando sangre, otras que le toman ese periodo con coágulos, con dolores bajo vientre, algunas, con todo este proceso, y encima de eso seguir enfrentándose a todo el trabajo de la casa, incluso que se ve en las escrituras cómo ellas iban a los pozos cargando grandes cántaros de agua. En algunos aspectos eran las que hacían estas tareas. Se ve la mujer del Proverbio 31 también, a ella haciendo tarea de mercader, cosiendo, saliendo de madrugada, yendo a la viña, no comiendo su pan de balde. O sea, son mujeres que son tremendas. Entonces, nuestro Padre también en este espacio, como bien usted decía, las guardaba a ellas, para que este espacio después de estos días se vuelve una reingeniería matrimonial para el matrimonio. Después de tanto tiempo sin relación, se vuelven a juntar en uno. Pero también el Padre las estaba guardando y cuidando a ellas en un proceso tan difícil, y como el templo estaba en pie, es verdad que ya no podían tener contacto con ninguna otra cuestión. Exacto. Era una cultura también donde mucha gente tenía criados o criadas que podían perfectamente encargarse del resto de las cosas de la casa. Pero honestamente hay mucha gente que no puede hacerlo. Hay otras personas que no tienen 2 baños, no tienen 2 camas, no tienen, sobre todo acá en Cuba es muy complejo ese aspecto. Hay familias que duermen en un mismo cuarto 3 generaciones. Yo sé los eso. Abuelos, los hijos, y ya los hijos tuvieron hijos. Y es muy complejo cómo separarse incluso en ese espacio. Así que lo que habíamos visto y habíamos considerado era precisamente eso, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno y refrescante escuchar, como digo yo, la sabiduría acumulada de alguien como usted que ha tenido experiencia tanto dentro del cristianismo como dentro del judaísmo, quizás de Chabad, por muchos años, y que ha luchado también con muchos aspectos del texto sagrado y en la guianza del Ruach HaKodesh, el Espíritu de nuestro Padre. Y sí, para mí ha sido muy bueno, sobre todo el aspecto que usted hablaba de decir, sin llegar a descubrir la fuente, como dicen otros textos, sin llegar a tener relación sexual específicamente, porque es lo que usted decía, algo que realmente hay una inmundicia,
en ese flujo de sangre. Incluso algunas mujeres en ese periodo han sido sanadas de fibromas. Tuvimos la experiencia de orar por una mujer, estaba en su periodo menstrual, y el padre en ese periodo menstrual desarraigó todos los fibromas que ella tenía, o sea, los expulsó normalmente en ese proceso. Wow. Y mucho le ayudó a no ir a un salón de operación. O sea, es un misterio realmente de parte del padre esta temporada, y es triste que solamente por aspectos quizás más digamos, de seguir una sola línea dentro del judaísmo, sea mishnaico, sea que no sea meramente toraico, que se nos pierdan estos detalles tan importantes que a la larga, más allá del proceso, están ellas como mujeres preciosas que necesitan de ese cuidado, de ese apoyo y de ese cariño también, en medio de ese momento tan difícil para ellas, porque es difícil para ellas. Ya, exacto. Honestamente, no sabía de esa práctica dentro del judaísmo que exponía a veces a la mujer a tener que ir a ser revisada específicamente por un rabino. Creo que nosotros que vivimos aquí en Occidente, en América, en Cuba sobre todo, que desconocemos estas cosas, pero al escucharlas es realmente profundo. Creo que marca muy negativamente a una mujer todas estas cosas. Y como decía Yeshua, el bendito, decía que estas cosas llegan a ser una carga tremenda, que ni las mismas personas que le enseñan a la larga pueden sobrellevarla, y es un trato y un culto voluntario quizás al Padre. Y sí, es importante todos estos aspectos de cuántos mandamientos hay en la Torá, que uno puede mirarlo, aprenderlo, tener un corazón dispuesto a obedecerlo, pero entender que no existen ahora mismo las leyes establecidas para uno poderlo guardar, digamos, el mismo voto nazareo. Exacto. ¿A qué sacerdote uno va? ¿Dónde te picas el pelo? ¿Dónde lo quemarías? Y un sinnúmero de cuestiones. Creo que son alrededor de unos 279 mandamientos que hay en la Torá que tienen que ver con el espacio sagrado llamado templo, el sacerdocio levítico, y con la tierra de Israel específicamente. Exactamente. Que en la dispersión no existe forma de guardarlos, pero uno sabe que en este caso el periodo de Nidá es uno de esos aspectos que sí hay muchas cosas que uno puede tomar como bendición para nosotros, y lo que hemos mantenido nosotros es eso, mucha higiene en ese periodo, y suspender todo lo que es la relación sexual. Ya es lo básico, lo fundamental. Y sabes, creo yo que hay inclusive personas que puedan irse un poco más allá, ¿me entiendes? De, no sé, algún tipo de adopción a otras prácticas, ¿no? Que tienen que ver con esa ley, particularmente de nidá. Pero el problema es cuando se intenta practicar lo que muchas gentes quieren practicar hoy día en el movimiento mesiánico, raíces hebreas, malamente llamado raíces hebreas, y tanta cosa que hay por allí, grupos, en fin, que quieren practicar, según ellos están pensando que están practicando judaísmo, cuando, bueno, están practicando un judaísmo rabínico, reinventado, recordemos. Entonces, ¿qué es lo que realmente estás practicando y viviendo? ¿Estás adoptando cosas que son más con relación a una cultura, o es algo que realmente es perteneciente a ti? ¿Me entiendes? Es donde tenemos que nosotros caer en ese balance. En fin,
Pero mira, algo que quería añadir a esto es algo muy interesante porque en relación, lo tenía en mente y se me pasó, disculpa, en relación a el por qué, no sé, creo que me estás escuchando muy, muy lejos, ¿verdad? No, te escucho bien ahí. Oh, ok, perfecto. Ya iba a comenzar a gritar aquí. Em, en la menstruación, ¿por qué menstrua la mujer? Porque la menstruación básicamente es la destrucción de lo que llamamos, en inglés le decimos egg, huevo se le dice, ¿sí? Porque es en forma circular, ¿no? En español le llamamos óvulo, óvulo, ¿sí? So, básicamente piensa en esto, es la muerte de algo que tiene el potencial de tener vida. Interesante, ¿eh? Entonces, en el lugar cósmico, geográfico, y déjame usar la palabra cósmico porque la Tierra está en el cosmos, ¿sí? Vivimos en una galaxia, entonces hay lo que en la Biblia llama la geografía sagrada o el espacio sagrado cósmico, que el Dios de los cielos decide escoger ese pedazo geográfico que ahora es sagrado, ¿sí? Pertenencia suya, y dado a que Hashem, Dios, es el Dios creador de la vida, delante de el creador de la vida no debe de haber la existencia de la muerte, si puedo llamarlo de esa forma, que suena un tanto disparatado porque la muerte no tiene existencia, porque la muerte es la ausencia de la vida, pero básicamente lo que quiero decir es que el huevo o el óvulo sufre la muerte, ¿sí? La mujer ahora pasa a un estado impuro, no puede acercarse a Dios, a lo sagrado, debido a que hay muerte. Y qué interesante, porque este es el mensaje de redención, que tuvo que haber habido alguien que pasó por el proceso de la muerte, ¿sí? Para que derramara su sangre. Qué interesante, el proceso de la menstruación es un flujo de sangre junto con otros fluidos químicos, eh, para que nosotros, ¿sí? La mujer o la esposa rebelde del Creador, ahora al octavo día, mira qué interesante, ¿sí? El séptimo día representa la creación de Hashem aquí en la tierra, 7 días, 6 días y 7 días el Shabbat, la creación, representa la creación divina en el mundo de lo material. Ok, entonces el octavo día en la Biblia va más allá del 7, es el mundo por venir, la vida eterna, vaya, ¿sí? Entonces la muerte de aquel que se hizo, que participó, vaya, de humanidad, derrama su sangre para que yo tenga acceso, para que yo, la novia o la esposa, si quieres llamarle, del Creador, pueda tener acceso al octavo día, a la vida eterna. Entonces, todo esto, de hecho, posiblemente debía haber empezado por aquí, con la cuestión mística o espiritual de lo que todo esto conlleva, porque recuerda, la Torá, los profetas y las escrituras apostólicas siempre tienen 70 rostros, dicen nuestros sabios, ¿no? Diferentes formas de percibir el texto, entonces diferentes formas de entendimiento. Y tenemos que considerar que también esto de las leyes de nidad tienen un aspecto, un mensaje, vaya, un tanto críptico, pero que lo podemos descifrar claramente, ¿sí? Y que nos enseñan lo que el bendito dice cuando Él nos dice, escudriñad las escrituras porque ustedes saben que en ellas está la vida eterna, porque todas las escrituras hablan de mí. Entonces, por eso insisto, aunque no se practique en una forma totalmente 100%, vaya, el aspecto de las leyes de nidad, bíblicas en este caso,
y algunas halágicas, ¿por qué no? Que son compatibles con la escritura, no debe de desecharse todos estos mandamientos. Debemos de ponerles atención porque toda la escritura, toda, no tomes a la mamá pájaro cuando están los pajaritos. Espantarás a la mamá pájaro y tomará los huevitos. Sí, o sea, dice uno, pero ¿en qué me beneficia ese mandamiento? Ese mandamiento es para gente a que viva ya, como yo, ¿no? Aquí en las montañas, en medio de la nada, ¿sí? Con mis gallinas y... Ese mandamiento aplica para el rabino Omer, porque él vive allá con gallinas, ¿sí? ¿Me entiendes? No, hay una enseñanza moral impresionante en cuestión al respeto a la maternidad en ese mandamiento. Entonces, hay tanto por aprender en cada mandamiento que no podemos decir esos mandamientos ya quedaron obsoletos. Si bien es cierto, están suspendidos, no aniquilados, como dijo el bendito, no vine a aniquilar la Torah, no vine a abolir la Torah, están suspendidos, ¿sí? Y eso quiere decir que aún tienen la virtud de enseñarnos moral, ética, principios, valores. Entonces, ese es el poder de la Torah, el poder de la palabra de Dios, que Dios nos enseña a través inclusive de mandamientos que para muchos pueden ser obsoletos o, o inclusive negativos, ¿no? Como muchos les llaman. Así es, mi hermano. Tanto por aprender. Y mira, tenemos ya 1 hora 16 minutos. Y yo estoy impresionado de que con mi hermano Caleb nunca puedo durar 3 minutos en video porque se nos acaba la... Y tú estás en Santiago también, Santiago de Cuba. Óyeme, ¿qué va? Ese es un milagro, ese es un milagro que estemos en videollamada con mi gente de Cuba, mi gente bella de Cuba en videollamada. Eso es impresionante. Wow. Y sobre todo que puedas cubrir el costo de esto, mi hermano. Esto... Yo creo que ya tenemos que despedirnos porque es demasiado para el costo de esta llamada. No, o sea, no te estoy cortando, ¿ok? Pero estoy con ese pendiente. No, no hay problema. Agradezco mucho el tiempo que siempre nos dedica. Oh, bendito el Padre. Ustedes, el cubano en particular, a mí nunca me quita el tiempo. Yo se los doy, mi hermano. Tú lo sabes eso, ¿eh? Y para mí es algo bello, hermoso poder continuar contribuyendo con todos ustedes que están tan limitados allá en Cuba. Mi hermano, quiero que, bueno, esto nunca lo había hecho, de hecho, estar en video con alguien en Cuba, particularmente con alguien que amo tanto como lo eres tú y tu familia. Para despedirnos, me gustaría que te despidieras tú. ¿Qué te parece? Ok. Te pongo en la cámara, ¿me das permiso de ponerte en la cámara? No tienes que hacerlo, no te preocupes, ¿sí? Sí, ok. Ok. Mi hermano Joseph, a quien amo entrañablemente, a quien siempre le digo a todos mis hermanos favoritos de Cuba, porque tengo mis favoritos, le digo, yo pagaría por traerte y tenerte de vecino aquí conmigo. Ay, pagaría de verdad. Bueno, él se despide de nosotros en este video. Aquí dejo a mi hermano Joseph. Ok, mi hermano, adelante. Ok, un abrazo grande desde toda la comunidad de acá del linaje de Abraham de Santiago de Cuba y otras comunidades que se están formando en la ciudad también, que sé que este video le va a servir de mucha orientación y a otras personas del mundo que lo puedan ver también. El Padre permita que llegue y toque muchos corazones y que la labor del mundo, el proyecto Jaor, siga llegando e iluminando en todo lugar donde hay tinieblas. Le pido al Padre que siga usando a Omer como un canal de bendición allí donde hay maldición, como un canal de poder y transformación y luz allí donde las tinieblas han roto generaciones y generaciones de
de discípulos y que él y toda su familia sea guardada. Y nada, bendito el Padre por tener la oportunidad de compartir un abrazo grande desde acá, desde la comunidad de Cuba, donde el Padre está levantando un remanente especial también. Besos y abrazos a todos. Abrazos, mi hermano. Entonces nos vemos pronto. Quizá Hashem, Dios nos da el permiso, la luz verde de empezar a trabajar en un cuarto viaje a Cuba. Esperando verte pronto. Si no es allá en la isla, afuera. O en medio del Atlántico, pero nos vamos a ver, nos vamos a encontrar. Amén, amén. Bendito el Padre. Ok, bueno. Me despido entonces desde la República de Texas y recibe un abrazo y un beso de parte nuestra, todos ustedes, familia, amigos que forman parte de la congregación de Joseph. Continúen apoyándolo porque pocos hombres quedan hoy día. Mucho que pretende, pero pocos verdaderos hombres como Joseph quedan en este mundo, un pequeño remanente, como Dios le dijo al profeta Elías, ¿sí? Entonces hay esperanza aún. Cuídenlo mucho, ¿ok? Protejan a Joseph. Dios les guarde a todos. Benditos sean. Nos vemos, mi hermano. Amén, amén. Nos vemos. Shalom.